Gracias por continuar en Negocios en Imagen, hablando de madruguetes, pues otro se está dando en el frente de la reforma eléctrica. Por un lado, los diputados, especialmente los ligados a Morena y sus partidos afines, pues quieren apresurar la discusión y aprobación de esta reforma. El punto es que no sabemos qué reforma es la que se está pretendiendo pasar en fast track en plena Semana Santa o en Semana de Pascua, dicen algunos, si la original que mandó el presidente López Obrador a finales de septiembre o la descafeinada a la que se refirieron los mismos líderes de Morena hace unos días. Y por el otro lado, pues tenemos a esta ministra Loreta Ortiz, que está proponiendo avalar la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso en marzo del año pasado. Vamos a platicar con el socio director ejecutivo de Ansley Consultores, Eusebio Hidalgo Flores. Eusebio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación para platicar con tu público. No, gracias a ti, Eusebio. ¿Qué opinión tienes respecto, pues, de estos hechos que se están empezando a configurar de cara a lo que pudiera ser una aprobación de la reforma eléctrica? Pues mira, Darío, ya habíamos visto que la discusión de la iniciativa que envió el presidente pues se daría en este periodo de sesiones. Lo que sí me sorprende pues es la postura de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Recordemos que la ministra que está proponiendo avalar la reforma, pues era diputada del partido de Morena. Bueno, pero no es la corte, es la ministra que Sí, pues la es ministra una que te propuso ministra completamente alineada al es, presidente. Pues su marido es el fiscal electoral, ¿no? De asuntos electorales, algo Ortiz, así, Ortiz algo así, Pinchetti, ¿no? sí. Pero Sí, bueno, es una de las de uno de los cuatro ministros que ha nombrado el presidente, de 11 que tiene la Corte. ujú. Pero a ver, vayamos por partes. Adelante. ¿Qué reforma es la que pretenden aprobar en fast track los diputados? ¿La reforma original del presidente a la que dijo que no se le iba a mover ni siquiera una coma? Mira, ¿O Darío, la otra que ya empezó a trascender que pues estaría recogiendo los puntos de vista de quienes dicen una reforma tan tajante, tan autoritaria, pues es difícil que sea aprobada? mire, si hay sensibilidad política de parte de los legisladores, la iniciativa debería de recoger aquellos puntos que se mencionaron en las mesas del Parlamento abierto. Desde luego, serían los puntos que busquen contribuir a mejorar la iniciativa. Desde luego, ello implicaría que debe seguirse dando un intenso cabildeo con las empresas y sectores productivos involucrados directamente en el sector eléctrico. Hay que estar atento porque las propuestas del Parlamento abierto también pueden ser utilizadas para dar una maquillada a la iniciativa que originalmente mandó el presidente y que ésta conserve los aspectos vertebrales de la misma, los que le importan al gobierno, y de ser así, el ejercicio del Parlamento abierto habría sido un diálogo de sordos. Diálogo de sordos. El PRI ha estado muy echado para adelante en el sentido de que ellos no van a aprobar una reforma que no recoja precisamente lo que se planteó en el Parlamento abierto. Eh, y también los senadores pues han advertido que no va a transitar la minuta que les mande el de diputados si es que no contempla igualmente pues esas observaciones y una reforma que no sea pues poco o muy que vaya en contra del espíritu incluso del Tratado de Libre Comercio, que no respete las inversiones, que mate a los órganos autónomos, reguladores, que entronice a las Comisión Federal de Electricidad como un ente monopólico. Eh, Considerando todos esos aspectos, ¿tú crees que se plantee esa iniciativa o se pretenda pasar esa iniciativa tajante? Mm, no lo creo, es probable que no sea así, y déjame decirte por qué, Darío.
Hemos visto en las últimas semanas presión por parte de los Estados Unidos directamente por su Congreso, pidiéndole a su gobierno que le pida a México el cumplimiento de sus compromisos en el marco del TEMEC, y también a la propia embajada. Digo, ahí tuvimos un desliz del señor embajador, que luego corrigió su postura y se alineó con la postura de la Casa Blanca, donde dicen que la reforma eléctrica pues atenta contra el espíritu del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, recordemos que los inversionistas, no solo del TEMEC, sino también del TIPAC, que están dentro de los países miembros de TIPAC o de la misma Unión Europea y que han apostado por el sector eléctrico, pueden hacer uso de los mecanismos de solución de controversias que se contemplan en estos tratados. Y recordemos, Darío, que en estos tratados, en temas de inversión, exigen a cualquier socio del mismo dar el mismo trato a sus empresas y a las empresas de los demás socios, lo que se conoce como el principio de trato nacional. Cuando hay un trato inequitativo hacia esas empresas de los otros socios y por lo tanto favoreces a las tuyas en tu territorio, entonces esos inversionistas o los gobiernos de los demás países socios pueden hacer uso de los mecanismos de solución de controversias, y que sabemos que son en dos vías: inversiones-Estado o Estado-Estado, ¿no? Por eso creo que debe de ser una reforma que debe de contemplar las muchas advertencias que se hicieron en las mesas del Parlamento abierto. Ahora, ¿qué opinión te merece esta postura de la ministra de la Corte, Loretta Ortiz? ¿Por qué avalar la ley de la industria eléctrica? Pues mira, lo dijiste tú muy claramente. Es una ministra que está alineada con con el partido de Morena, que, reitero, fue una diputada hasta el año pasado de la bancada de Morena, y pues no es extraño que que tenga esa postura, ¿no? Que ella vea que esa es la mejor decisión que se puede hacer para el país: avalar la iniciativa que envió el señor presidente. ¿Crees tú que esto termine en arbitrajes en el contexto de un panel en el Tratado de Libre Comercio, tal y como se Sí, están empezando probablemente, a adelantar las cosas? Potencialmente sí, Darío. Reitero, los inversionistas harán uso, en caso de que la reforma pase tal cual como la hemos visto, como la conocemos todos, y se afecte a los inversionistas de los demás países socios de México. Yo creo que no dudarán en hacer uso de los mecanismos de solución de controversias que hay. Bien, pues Eusebio Hidalgo Flores, socio director ejecutivo de Ansley Consultores, te aprecio mucho la entrevista. Darío, muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Bye. Hasta pronto.